Las olas rompían suavemente en la playa de la Malvarrosa, un sonido familiar que solía traerme paz. Este viaje familiar había sido planeado con entusiasmo, una oportunidad para escapar de la rutina y disfrutar del sol y el mar. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la sensación de desconexión en mi matrimonio se hacía más evidente. Mi esposo parecía absorto en sus pensamientos, mientras yo intentaba encontrar un lugar en su mundo. Las risas de otros veraneantes resonaban a mi alrededor, pero la alegría me resultaba ajena. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual, desayunar en una terraza frente al mar. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el salitre del aire. Mi hijastro se sentaba frente a mí, su mirada curiosa y atenta era un rayo de luz en medio de mi desánimo. Mientras él hablaba sobre sus planes para el día, noté cómo mi esposo se perdía en su teléfono, ignorando la conversación. Era como si existiera un vacío entre nosotros, uno que aumentaba con cada palabra no dicha. Un día, mientras paseábamos por el mercado central, los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mi melancolía. La vida bullía a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en una burbuja gris. Pasamos junto a una pareja joven que reía y compartía momentos llenos de complicidad. En ese instante recordé mis propios años de juventud, cuando el amor parecía ser suficiente para llenar todos los vacíos. Una punzada de nostalgia me atravesó. ¿Te gustaría probar algunas tapas?, preguntó mi hijastro, rompiendo mis pensamientos. Asentí sin mucha convicción mientras él me guiaba hacia un puesto donde vendían pulpo a la gallega. Su entusiasmo era contagioso y por un momento olvidé mis preocupaciones. Pero al mirar hacia atrás, vi a mi esposo hablando con un amigo que había encontrado en el mercado, su rostro mostraba una expresión distante. La tarde avanzó y decidimos regresar a la playa para disfrutar del ambiente festivo. Los chiringuitos estaban llenos de gente que reía y bailaba al ritmo de la música local. La energía era palpable y sin embargo yo seguía sintiéndome invisible entre todos esos rostros felices. Mi hijastro se acercó para ofrecerme una bebida fría y nuestras manos se rozaron brevemente, fue un instante fugaz que encendió algo dentro de mí. A medida que caía el sol, las luces comenzaron a iluminar el paseo marítimo y todo parecía más mágico. Observé cómo mi hijastro interactuaba con otros jóvenes, su risa resonaba como música en mis oídos. No podía evitarlo, había algo en su forma de ser que me atraía cada vez más. Era como si él viera algo en mí que había estado oculto durante años. Esa noche nos encontramos con otra pareja joven que parecía revivir recuerdos pasados para mí, sus miradas cómplices eran un reflejo de lo que alguna vez había tenido con mi esposo. Me sentí abrumada por una mezcla de emociones, añoranza por lo perdido y deseo por lo prohibido. Mientras conversábamos sobre trivialidades, noté cómo mi hijastro me prestaba atención especial, como si yo fuera la única persona en su mundo. El calor del momento se volvió casi insoportable cuando nuestras miradas se encontraron durante unos segundos demasiado largos. Había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorar ni quería rechazar. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos realidades, el amor perdido por mi esposo y la atracción creciente hacia alguien mucho más joven. La noche avanzó y decidimos alejarnos del bullicio hacia un rincón más tranquilo de la playa donde las olas susurraban secretos bajo las estrellas brillantes. La brisa marina acariciaba nuestra piel mientras nos sentábamos sobre la arena tibia. Él comenzó a contarme historias sobre sus sueños e inquietudes. ¿Y tú? ¿Qué sueñas hacer?, preguntó inesperadamente. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta mientras pensaba en mis deseos olvidados y las decisiones tomadas hace años. No estoy segura, respondí al final, sintiendo cómo esa respuesta resonaba vacía incluso para mí misma. Mientras él hablaba sobre sus aspiraciones artísticas, algo dentro de mí comenzó a despertar, recordé quién era antes del matrimonio y los sacrificios hechos por amor. La conexión entre nosotros crecía sin poder evitarlo. Cada palabra pronunciada era como un hilo invisible tejiendo una red entre nuestros corazones cansados. Al final de esa noche mágica y confusa, volví al hotel sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables. Uno donde había construido una vida familiar llena de expectativas, y otro donde comenzaban a florecer nuevas posibilidades junto a alguien inesperado. Me acosté sin poder dormir,
los ecos del deseo latente retumbaban en mi mente mientras miraba al techo oscuro del cuarto compartido con mi esposo dormido a mi lado. ¿Qué iba a hacer? La atracción era real e innegable, pero también lo eran las consecuencias potenciales. El viaje apenas comenzaba y ya estaba sintiendo el peso del dilema moral apoderándose lentamente de mí. Sabía que debía tomar decisiones pronto, pero no tenía claro qué camino seguir sin perderme aún más en este laberinto emocional. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero en mi interior solo había confusión. La atracción hacia mi hijastro me atormentaba. Intenté concentrarme en los preparativos del desayuno, pero cada vez que lo veía acercarse, el corazón se me aceleraba. ¿Quieres un café?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él sonrió y ese gesto simple hizo que mi pecho se apretara. No debería sentirme así, pero era como si una corriente eléctrica fluyera entre nosotros. Mientras la familia disfrutaba del desayuno, las risas y charlas llenaban el aire. Mi esposo hablaba animadamente sobre planes para el día, pero yo apenas podía escucharle. Mis pensamientos estaban atrapados en esa conexión que había surgido con su hijo. Después de comer, decidimos dar un paseo por el mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mi estado emocional. Caminamos juntos, él a mi lado y yo sintiendo una mezcla de alegría y culpa. En un momento dado, nos alejamos un poco del grupo familiar. ¿Te gustaría probar unas tapas?, me sugirió él con una mirada traviesa. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento a solas. Nos sentamos en una terraza pequeña donde el ambiente era acogedor y bullicioso. Pedimos algunas tapas y brindamos con un vaso de vino blanco fresco. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y descubrimos que ambos teníamos más en común de lo que imaginábamos. Siempre he sentido que no encajo del todo, confesó él mientras miraba al horizonte. Sus palabras resonaron dentro de mí. Esa misma sensación me acompañaba desde hacía años en mi matrimonio. Es difícil sentirse invisible, respondí, sintiendo cómo la conexión entre nosotros se hacía más intensa. Un silencio cómodo nos envolvió mientras nuestras miradas se encontraban. Era un instante suspendido en el tiempo, todo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Sin pensarlo, me acerqué más a él y nuestras manos se rozaron sobre la mesa. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él con una mezcla de sorpresa y deseo en sus ojos. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo cómo la culpa comenzaba a disiparse ante la posibilidad de algo más profundo entre nosotros. En ese momento, algo cambió. Nos acercamos aún más hasta que nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave pero electrizante, una chispa que encendió algo oculto en mí durante tanto tiempo. La culpa no desapareció por completo, pero esa conexión era innegable y poderosa. De repente el sonido de risas familiares nos devolvió a la realidad. Nos separábamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos en un acto prohibido, y así era, pero nada podría borrar lo que acabábamos de compartir. Regresamos al grupo con sonrisas forzadas, intentando ocultar lo sucedido detrás de nuestras máscaras familiares. A medida que avanzaba el día, cada mirada furtiva entre nosotros me recordaba lo ocurrido, un secreto compartido que crecía como una sombra en medio del sol brillante. El resto del día transcurrió entre actividades familiares, juegos en la playa y paseos por la costa valenciana. Pero cada momento a solas con él se tornaba cada vez más cargado de tensión emocional. Sentía que estaba caminando por una cuerda floja entre dos mundos, el matrimonio convencional que había conocido durante años y esta nueva realidad llena de posibilidades inciertas. Durante la cena esa noche mi esposo parecía más distante que nunca, sus palabras eran cortantes y su atención dispersa. Me pregunté si también él sentía esa desconexión latente o si simplemente estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para notarlo. Cuando finalmente nos retiramos a descansar después de un largo día bajo el sol ardiente, me encontré nuevamente sola con mis pensamientos inquietantes mientras observaba las estrellas desde nuestro balcón compartido. El mar susurraba suavemente abajo mientras luchaba contra las emociones contradictorias que me inundaban, deseo, culpa y confusión. La atracción hacia su hijo no solo era física,
había algo más profundo allí, una conexión emocional naciente que parecía desafiar todas las normas establecidas por nuestra familia y nuestra sociedad. Al cerrar los ojos aquella noche sabía que no podría ignorar esta nueva realidad por mucho tiempo, debía enfrentar mis sentimientos o arriesgarme a perderme completamente en este laberinto emocional sin salida aparente. El viaje apenas comenzaba y ya estaba atrapada entre dos mundos incompatibles, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de promesas no cumplidas. Así fue como llegué al final del día, con un corazón dividido entre lo correcto y lo deseado mientras Valencia vibraba a nuestro alrededor con su vida nocturna bulliciosa e iluminada por luces cálidas. Un contraste perfecto para mis pensamientos oscuros e inciertos sobre lo que vendría después. Mientras la brisa del mar acariciaba mi rostro, decidí que el momento había llegado. Necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros. La atracción que había crecido en esos días era innegable, y aunque el miedo me paralizaba, la necesidad de entenderlo todo me empujaba hacia adelante. Busqué un lugar apartado en la playa, donde el sonido de las olas pudiera ahogar nuestras palabras y los ojos curiosos de la familia no pudieran alcanzarnos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Cuando finalmente nos encontramos, sentí un nudo en el estómago. Él se acercó con una expresión de incertidumbre, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios. La tensión era palpable. ¿Por qué me miras así?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. No lo sé, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Él bajó la mirada, como si esas palabras le pesaran demasiado. El ambiente se volvió denso, cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Mis pensamientos giraban en torno a lo que podría significar este encuentro, una oportunidad para aclarar nuestros sentimientos o un paso hacia un abismo aún más profundo. ¿Lo sientes también?, me atreví a preguntar, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Su respuesta llegó tras un largo silencio que amplificó mis inseguridades. No sé, tal vez, dijo finalmente, su voz temblorosa. Pero esto es complicado. El malentendido entre nosotros se hizo evidente, él dudaba y eso me llenó de inquietud. ¿Acaso creía que esto era solo un juego? ¿Qué podía ignorar la conexión que había surgido tan repentinamente? La culpa comenzó a asomarse nuevamente por las esquinas de mi mente, recordándome los límites que nunca debí cruzar. No quiero hacerte daño, continué. Pero tampoco puedo seguir ignorando lo que siento. Nuestros ojos se encontraron por un instante y en ese breve intercambio entendí que ambos estábamos atrapados en una telaraña emocional de la cual no sabíamos cómo escapar. La confusión reinaba entre nosotros mientras las olas rompían suavemente en la orilla. De repente, sin pensarlo más, di un paso hacia él y lo besé suavemente. Nuestros labios se encontraron por primera vez en ese contexto tan prohibido. El mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente mientras nos entregábamos a esa conexión inesperada. Pero al separarnos, la realidad regresó con fuerza y las dudas volvieron a invadir mi mente. La conversación continuó entre susurros nerviosos, cada palabra parecía tener peso y significados ocultos. A pesar del deseo ardiente que sentía dentro de mí, no podía evitar cuestionar si realmente compartíamos este sentimiento o si era solo una ilusión creada por nuestra situación actual. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté al final de aquella charla cargada de emociones contradictorias. Él se encogió de hombros y miró hacia el mar como si buscara respuestas en su inmensidad. No lo sé. Tal vez deberíamos dejarlo así, sugirió con resignación. No podemos arriesgarnos a perderlo todo. Sus palabras resonaron como un eco sombrío en mi mente. Sabía que tenía razón, pero también sentía que renunciar significaría perder una parte vital de mí misma. Las decisiones nunca son fáciles cuando hay tanto en juego. Mis sentimientos estaban divididos entre el deber familiar y esta nueva chispa de vida que había encontrado junto a él. La noche avanzaba y decidimos separarnos antes de ser descubiertos por los demás miembros de la familia. Cada paso hacia atrás era doloroso. Dejaba atrás no solo un momento robado sino también la posibilidad de explorar algo nuevo y emocionante en medio del estancamiento emocional que había caracterizado mi matrimonio durante años.
Mientras regresaba al hotel, me encontré atrapada entre recuerdos del pasado y sueños inciertos sobre el futuro. Las luces brillantes del barrio del Carmen iluminaban mi camino, pero no lograban disipar la sombra de mis pensamientos oscuros sobre lo ocurrido esa noche. La culpa me seguía como una sombra persistente, cada sonrisa forzada hacia mi esposo se convertía en un recordatorio cruel del secreto oculto en mi corazón. Al llegar a nuestra habitación, encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, su mirada perdida reflejaba una desconexión profunda entre nosotros dos. Intenté sonreírle, pero fue imposible ocultar la tormenta interna que me asediaba. Él notó algo diferente en mí, su mirada inquisitiva buscaba respuestas sin poder formularlas claramente. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual pero lleno de preocupación genuina. Asentí sin convicción mientras mis pensamientos vagaban hacia aquel beso robado bajo el atardecer valenciano. No podía permitir que esta nueva realidad interfiriera con nuestras vidas familiares, sin embargo, cada día parecía más difícil mantener las apariencias mientras luchaba contra mis propios deseos reprimidos. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente rendida ante el cansancio emocional acumulado durante esos días intensos. Dormir se convirtió en una lucha constante entre los recuerdos del beso y las imágenes familiares ideales construidas durante años. En algún lugar dentro de mí sabía que debía tomar decisiones pronto, vivir así era insostenible y solo traería más dolor para todos los involucrados. Así fue como amaneció otro día lleno de promesas vacías e incertidumbres palpables mientras Valencia despertaba ante mis ojos cansados pero llenos de esperanza contradictoria por lo desconocido aún por venir. El día comenzó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. La playa estaba llena de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. La atracción que había surgido entre nosotros parecía crecer con cada momento que compartíamos, y la presión por mantener las apariencias se hacía cada vez más pesada. Mientras desayunábamos, mi esposo hablaba animadamente sobre los planes del día. Su voz resonaba en mis oídos como un eco lejano, mientras mis pensamientos divagaban hacia él. Recordaba el roce de su piel, la forma en que sus ojos brillaban cuando se perdían en los míos. Esa conexión secreta crecía, alimentándose de cada encuentro furtivo y cada mirada cómplice. Decidí que necesitaba un respiro. Me excusé para dar un paseo por la orilla del mar, buscando claridad entre las olas que rompían suavemente contra la arena. Cada paso me acercaba más a una decisión que sabía inevitable. Las risas de los niños y el bullicio de los turistas parecían burlarse de mi dilema interno. Al regresar al hotel, encontré a mi hijastro en el vestíbulo, revisando su teléfono. Al verme sonrió y ese gesto encendió algo dentro de mí. Nos sentamos juntos en un rincón apartado, donde las conversaciones se desvanecían en el aire cálido. Hablamos sobre trivialidades, pero había una tensión palpable entre nosotros. ¿Te gustaría ir a explorar el mercado más tarde?, preguntó él con una chispa en sus ojos. Claro, respondí sin poder evitar sonreír. La idea de pasar más tiempo juntos me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. El mercado central era un festín para los sentidos, colores vibrantes y aromas intensos nos rodeaban mientras caminábamos entre los puestos. Él me contaba sobre su vida, sus sueños y anhelos. Había algo liberador en compartir esos momentos sin filtros ni restricciones. A medida que nos adentrábamos en el bullicio del lugar, nuestras manos se rozaron casualmente al elegir unas frutas frescas. Esa chispa eléctrica me hizo dudar si realmente podíamos seguir ignorando lo que había entre nosotros. De repente un amigo cercano apareció entre la multitud. Su mirada se detuvo en nosotros por un instante demasiado largo antes de sonreír con complicidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Disfrutando del mercado?, preguntó con tono despreocupado. La tensión creció mientras intentábamos actuar con normalidad. Mi corazón latía rápidamente, la posibilidad de ser descubiertos era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Sí, respondí tratando de mantener una voz calmada. Solo estamos explorando. Él asintió pero no pudo evitar lanzar una mirada curiosa hacia mi hijastro antes de despedirse rápidamente y seguir su camino. Una vez solos nuevamente el ambiente cambió, había un nuevo sentido de urgencia entre nosotros.
¿Crees que sospecha algo?, pregunté mientras nos alejábamos del bullicio. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros, aunque su expresión mostraba preocupación. Pero deberíamos tener cuidado. La noche llegó rápidamente y decidimos salir para cenar a un pequeño bar cerca del mar. La brisa marina acariciaba nuestras caras mientras nos sentábamos en una mesa apartada bajo las estrellas titilantes. Las luces del lugar creaban una atmósfera mágica que contrastaba con la realidad que enfrentábamos. Mientras compartíamos tapas y risas nerviosas, no podía evitar sentirme viva como hacía años no lo estaba. Cada mirada que intercambiábamos era como una promesa silenciosa. Ambos sabíamos lo que queríamos pero temíamos lo que eso significaría. La conversación fluyó naturalmente hasta que él tomó mi mano sobre la mesa y sus ojos se encontraron con los míos intensamente. No puedo dejar esto así, dijo con firmeza. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Realmente estábamos dispuestos a cruzar esa línea? El miedo a perderlo todo me invadía mientras la atracción seguía ardiendo como un fuego incontrolable dentro de mí. Esa noche decidimos regresar al hotel caminando por la playa vacía. Las olas rompían suavemente detrás de nosotros como si fueran testigos silenciosos de nuestro secreto creciente. En ese momento todo parecía posible, vivir intensamente o seguir atrapados en nuestras vidas insatisfactorias. Al llegar a nuestra habitación, el aire estaba cargado de tensión acumulada durante días enteros. Sin pensarlo dos veces, él cerró la puerta tras nosotros y dio un paso hacia mí. Nuestros cuerpos se acercaron lentamente hasta quedar casi pegados uno al otro. Pasamos la noche juntos, fue como si el mundo exterior dejara de existir mientras explorábamos esa conexión prohibida sin reservas ni miedos momentáneos, una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Aunque sabía que al amanecer todo volvería a ser complicado e incierto. Desperté antes que él con el peso del futuro aplastándome nuevamente, las decisiones aún estaban ahí esperándonos como sombras amenazantes al borde del horizonte brillante y engañoso que prometía libertad pero también dolor inevitable. El día siguiente sería crucial para nuestro destino. No podía ignorar por más tiempo las consecuencias potenciales ni cómo podría afectar a todos los involucrados si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. La mañana se presentó con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Mientras el sol iluminaba los rincones de la casa, me encontré sentada en la terraza observando el mar. Las olas rompían con fuerza, como si quisieran arrastrar mis pensamientos hacia lo profundo. La brisa marina me trajo un ligero alivio, pero no podía escapar de la realidad que había creado. Mi esposo apareció con una sonrisa forzada, trayendo café y tostadas. ¿Listos para un día en la playa?, preguntó, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Su entusiasmo contrastaba con mi apatía. ¿Cuándo había dejado de sentirme parte de este matrimonio? Las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. No podía compartir mis dudas con él. Mientras desayunábamos, las risas de mi hijastro resonaron desde el interior de la casa. Recordé cómo su mirada me había hecho sentir viva, cómo su atención había llenado el vacío que existía entre mi esposo y yo. La culpa me envolvía como una manta pesada. ¿Te gustaría ir a dar un paseo después del desayuno?, le pregunté a él intentando ocultar el temblor en mi voz. Claro, respondió él con una sonrisa deslumbrante que hizo que mi corazón diera un vuelco. No podía evitarlo, deseaba más que solo un paseo. Después del desayuno, caminamos juntos por la orilla. La arena caliente bajo nuestros pies y el sonido del mar nos envolvían en una burbuja ajena al resto del mundo. Hablamos sobre trivialidades, pero cada palabra era un juego entre nosotros, una danza silenciosa cargada de tensión. ¿Te gustaría hacer algo diferente esta tarde?, sugirió él con un brillo travieso en sus ojos. La pregunta resonó en mí como un eco. ¿Qué significaba eso? Mi corazón latía rápido ante la posibilidad de romper las reglas que nos mantenían separados. No sé, quizás, respondí, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Al regresar a casa, encontré a mi esposo hablando con unos amigos en el patio trasero. La risa y las conversaciones animadas parecían tan distantes de mis propios pensamientos oscuros. Me sentí como una extraña entre ellos, atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras las horas pasaban y el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas,
decidí buscar un momento a solas con él. Nos encontramos en el jardín trasero donde las luces parpadeantes creaban sombras danzantes alrededor nuestro. ¿Qué sucede? Te noto diferente, dijo él al notar mi inquietud. Es solo este viaje, murmuré sin saber cómo expresar lo que realmente sentía. A veces me siento perdida. Él dio un paso más cerca y tomó mis manos entre las suyas. Siempre estaré aquí para ti, prometió, aunque esas palabras sonaban vacías ante mis dudas. El deseo por nuestra conexión secreta crecía dentro de mí como una llama incontrolable mientras regresábamos al interior de la casa donde todos estaban reunidos para cenar. Mis pensamientos volvían a centrarse en lo prohibido, no podía sacudirme esa sensación de querer más. Esa noche, mientras todos se dispersaban tras la cena, decidimos encontrarnos nuevamente en nuestra escondida terraza privada bajo las estrellas brillantes. Los murmullos del mar eran ahora nuestro único testigo mientras compartíamos confidencias sobre nuestras vidas y deseos ocultos. Quiero ser más que amigos, confesó él al final de nuestra conversación, rompiendo el silencio tenso que había crecido entre nosotros. Sus palabras resonaron dentro de mí como una promesa peligrosa. Pero esto es complicado, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ante la claridad de sus intenciones. Lo sé, dijo él con seriedad mientras su mirada se mantenía fija en mis ojos. Pero no puedo seguir así. El dilema moral me asfixiaba, sabía que debía tomar una decisión pronto o perderlo todo, mi matrimonio y esta nueva chispa que encendía algo dentro de mí que creía perdido para siempre. La noche avanzó y nuestras conversaciones se volvieron más profundas, compartimos risas nerviosas y miradas cargadas de significado hasta que finalmente nuestros labios se encontraron por primera vez sin reservas ni miedos. Al separarnos brevemente para respirar, comprendí el abismo al que me estaba acercando sin quererlo realmente, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión prohibida cuando aún tenía tanto por perder. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, desperté sintiendo su ausencia a mi lado como una punzada en el pecho. La realidad golpeó fuerte cuando vi a mi esposo preparándose para salir a pasear solo por la playa. Esa imagen fue suficiente para recordarme lo frágil que era todo lo que estaba construyendo sin pensar en las consecuencias. Durante ese paseo solitario volví a reflexionar sobre lo ocurrido, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en ellos o arrastrar a otros conmigo hacia este oscuro camino lleno de incertidumbres. Cuando regresamos al hotel esa tarde después del paseo familiar lleno de risas superficiales y conversaciones triviales sobre planes futuros, que ahora parecían vacíos, mi hijastro buscó un momento para hablarme nuevamente a solas. Necesito saber qué sientes, dijo él directamente mientras cerrábamos la puerta detrás nuestro para mantener nuestra conversación privada lejos del alcance curioso de los demás miembros familiares. Es complicado, respondí sintiendo como cada palabra era un peso adicional sobre mis hombros ya cansados por esta carga emocional creciente e insostenible. No quiero seguir así, insistió él acercándose más hacia mí hasta casi tocarme. Su cercanía hacía vibrar cada fibra dentro mío mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios que surgían violentamente desde lo más profundo de mí misma. Amor verdadero o infidelidad disfrazada. Ambos sabíamos qué significaba esto, estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y responsabilidades familiares versus otro donde todo era posible pero también destructivo si no tomábamos decisiones adecuadas pronto. Era evidente, debía enfrentar este dilema moral antes de perderme completamente o arrastrarlo conmigo hacia un abismo del cual podría no haber retorno. La tensión en el aire era palpable. La discusión familiar había comenzado de manera trivial, pero rápidamente se intensificó, revelando secretos que habían estado enterrados por años. Las palabras volaban como dardos, cada uno apuntando a las inseguridades del otro. Mi esposo, con su voz firme y autoritaria, cuestionaba mis decisiones, mientras que yo sentía como el peso de su desconfianza se acumulaba sobre mis hombros. Siempre estás ausente, dijo él, su mirada fija en mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no eres la misma de antes? Sus palabras resonaron en mi mente. No podía negar que había algo diferente en mí, algo que me empujaba a buscar más allá de lo que había construido. La conversación se tornó más aguda cuando mi hijastro intervino. Quizás todos necesitamos un cambio, sugirió con una voz suave pero firme.
Su intervención fue inesperada y me hizo sentir expuesta. A medida que la discusión progresaba, me di cuenta de que no era la única sintiendo desesperación. Mi esposo también parecía atrapado en un matrimonio que ya no le satisfacía por completo. La frustración en su voz revelaba sus propias luchas internas. Ambos éramos prisioneros de nuestras elecciones pasadas, encadenados por expectativas y rutinas. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de resentimiento y anhelos no expresados. Miré a mi hijastro y noté cómo su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y empatía. En ese momento comprendí que él también estaba lidiando con sus propios demonios. Había un abismo entre nosotros, pero también una conexión innegable. La discusión terminó abruptamente cuando mi esposo salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio incómodo. Sentí como el espacio entre mi hijastro y yo se llenó de una tensión electrizante. No deberíamos haber hablado así, dijo él suavemente rompiendo el silencio. No sé qué hacer, respondí con sinceridad, sintiendo la vulnerabilidad brotar en mí. Quizás deberías dejarlo todo atrás, sugirió él con una mirada intensa que me hizo temblar por dentro. Su propuesta resonó profundamente en mí. La idea de liberarme del peso del matrimonio y las expectativas familiares era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Era un dilema moral del cual no sabía si podría escapar sin consecuencias devastadoras. Los días siguientes transcurrieron entre la tensión familiar y los momentos robados a escondidas con mi hijastro. Cada encuentro se volvía más significativo, cada palabra intercambiada cargada de significado oculto. A veces nos encontrábamos en el mercado central, buscando productos frescos para la cena familiar, otras veces nos escapábamos a la playa al amanecer para disfrutar del mar antes de que llegara el bullicio turístico. Un día decidimos ir a una pequeña terraza frente al mar después de una tarde agotadora bajo el sol abrasador. El ambiente festivo nos envolvía mientras los aromas del mar se mezclaban con los sabores vibrantes de la comida local. Era un refugio temporal donde podíamos ser nosotros mismos sin las miradas críticas del resto de la familia. ¿Te imaginas cómo sería todo si pudiéramos empezar de nuevo?, preguntó él mientras miraba hacia el horizonte. No puedo dejar todo atrás tan fácilmente, respondí, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse aún más. Pero, ¿qué hay de tus sueños? De lo que realmente deseas, insistió él con una pasión ardiente en su voz. Las preguntas flotaban en el aire como olas rompiendo contra las rocas, cada respuesta parecía alejarme más del camino seguro pero insatisfactorio que había elegido hasta ahora. Finalmente decidí dar un paso hacia lo desconocido. Después de todo, estaba harta de sentirme invisible y atrapada entre dos mundos irreconciliables. Una parte de mí deseaba aferrarse a lo familiar mientras otra anhelaba explorar lo prohibido y desconocido. Esa noche tomé una decisión. Debía hablar con mi esposo sobre nuestros problemas antes de perderme completamente o arrastrar a mi hijastro conmigo hacia un abismo sin retorno. Tenía que ser honesta sobre mis sentimientos y explorar si había alguna posibilidad real para nosotros como pareja o si simplemente estábamos prolongando lo inevitable. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado solo en la sala, su expresión era sombría y distante. Me senté frente a él y respiré hondo antes de hablar. Necesitamos hablar sobre nosotros. Él levantó la vista lentamente, sus ojos mostrando sorpresa ante mi declaración repentina. ¿Sobre qué quieres hablar?, preguntó cauteloso. No sé si esto es lo que ambos queremos realmente, respondí mientras sentía cómo las palabras se atascaban en mi garganta. La conversación fluyó entre momentos tensos y silencios incómodos, ambos comenzamos a desnudarnos emocionalmente ante el otro, revelando inseguridades ocultas durante años. Sin embargo, también sentí como mis pensamientos viajaban hacia mi hijastro, su presencia me hacía cuestionar aún más mis elecciones. Cuando finalmente llegué al punto crucial sobre mis sentimientos recientes hacia él, el deseo creciente por explorar algo más allá, vi cómo su rostro se transformaba lentamente desde la sorpresa hacia una mezcla compleja de comprensión y dolor reprimido. Esto no puede ser real, murmuró él finalmente tras unos segundos eternos llenos de incertidumbre. Sin embargo, sabía que ya no podía ignorar lo evidente, había llegado al cruce donde debía decidir entre seguir adelante con un matrimonio vacío o arriesgarlo todo por una conexión auténtica aunque prohibida.
El dilema pesaba sobre mí como una losa, cada opción traía consigo consecuencias irrevocables que cambiarían nuestras vidas para siempre. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las olas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La playa de la Malvarrosa estaba llena de vida, pero yo me sentía como un espectador en mi propia historia. La celebración familiar se acercaba, y con ella, la presión de mantener las apariencias. Mientras mi esposo organizaba los detalles del evento, yo me encontraba atrapada entre dos mundos. Por un lado, la imagen de la madre y esposa perfecta, por el otro, el deseo ardiente por alguien que no debería ser más que un hijo. Las risas y los gritos de alegría resonaban a mi alrededor, pero en mi interior había un silencio abrumador. Un día antes de la celebración, decidí dar un paseo por el mercado central. Las frutas frescas y los colores vibrantes ofrecían una distracción momentánea. Sin embargo, cada puesto que visitaba me recordaba lo que realmente estaba en juego. Al pasar junto a un vendedor de flores, una fragancia particular me hizo recordar un momento con él, una sonrisa compartida, una mirada cómplice. Ese aroma se transformó en un eco persistente en mi mente. Mientras caminaba, pensé en lo que significaría tomar una decisión definitiva. La idea de dejar atrás todo lo conocido me aterrorizaba. Mi familia no solo era un grupo unido por lazos sanguíneos, era mi refugio y mi responsabilidad. Pero también era una prisión. Mi teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje de él: ¿podemos hablar esta noche? El corazón se me aceleró ante la posibilidad de encontrarnos nuevamente a solas. La culpa asomó su cabeza como siempre lo hacía, pero esta vez no podía ignorarla. Había algo más profundo que simplemente deseo, había una conexión emocional que se negaba a desvanecerse. Esa noche nos encontramos en un rincón apartado del barrio del Carmen. Las luces cálidas iluminaban las calles angostas mientras el murmullo distante de las conversaciones creaba una atmósfera propicia para nuestro encuentro clandestino. No sé si puedo seguir así, le dije al mirarlo a los ojos. Su expresión mostraba comprensión y anhelo al mismo tiempo. Lo entiendo, respondió con voz suave. Pero no puedo dejarte ir sin luchar por esto. En ese momento sentí cómo se desvanecían mis dudas y temores por unos instantes. Sin embargo, nuestra conversación fue interrumpida cuando escuchamos risas familiares acercándose por la calle principal. El sonido familiar resonó como una alarma dentro de mí, teníamos que separarnos rápidamente antes de ser descubiertos. La celebración llegó al día siguiente con toda su pompa y alegría forzada. Los invitados llenaron nuestra casa con risas y música, mientras yo sonreía mecánicamente ante cada interacción social. Mi esposo parecía disfrutar del ambiente festivo, ajeno a la tormenta interna que me consumía. A medida que avanzaba la tarde sentí como el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Cuando llegó el momento del brindis, todos levantaron sus copas para celebrar la unión familiar. Por muchos años más juntos, dijo mi esposo con entusiasmo desbordante. Salud, respondieron los demás mientras yo mantenía mi copa elevada sin poder articular palabra alguna. La celebración continuó mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. En medio del bullicio familiar, vi a mi hijastro cruzar miradas conmigo desde el otro lado de la sala. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, éramos solo nosotros dos en medio de un mar de rostros sonrientes. Finalmente llegamos al momento del baile. Todos se movían al ritmo alegre de la música española mientras yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber familiar y el deseo prohibido. Él se acercó para invitarme a bailar, acepté sin pensarlo dos veces. Mientras girábamos juntos bajo las luces parpadeantes, cada paso parecía intensificar nuestra conexión secreta. La cercanía era electrizante y dolorosa al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, le susurré mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás. Debo saber si estás dispuesta a arriesgarlo todo, respondió con sinceridad inquietante. Mi mente giraba en círculos mientras nuestras manos permanecían entrelazadas durante unos segundos demasiado largos antes de separarnos abruptamente al escuchar las voces familiares llamándonos desde lejos. Al final del baile volví a sentirme perdida entre las sonrisas felices y los abrazos cálidos que recibía por parte de mis seres queridos.
El contraste entre esa felicidad superficial y mi lucha interna se volvió insoportable. La noche avanzó sin mayores sobresaltos hasta que llegó el momento culminante. Todos debían compartir anécdotas o deseos para el futuro durante la cena finalizada con pastel y café fuerte típico valenciano. Cuando llegó mi turno, tomé aire profundamente antes de hablar frente a todos. Deseo encontrar paz en nuestras vidas. Las miradas curiosas se posaron sobre mí e instantáneamente sentí como esos ojos interrogativos buscaban respuestas escondidas detrás de mis palabras simples. Los murmullos comenzaron a crecer cuando él tomó valor para intervenir, y también deseo construir algo verdadero. El silencio fue abrumador, los rostros familiares reflejaban sorpresa e incomprensión ante su declaración inesperada. El estómago se me encogió al darme cuenta del camino peligroso hacia donde habíamos llevado esta situación tan delicada e insostenible hasta ese momento. Había cruzado una frontera sin retorno posible ni marcha atrás ante aquellos ojos incrédulos que nos observaban fijamente como si fuéramos dos extraños en lugar de familia. La tensión creció hasta convertirse en palpable mientras todos esperaban reacciones o respuestas claras sobre lo sucedido, pero nada podía prepararlos para enfrentar esa verdad cruda e ineludible. Había elegido vivir entre sombras ocultas donde cada decisión podría llevarnos hacia destinos inesperados e irreversibles. En ese instante comprendí que ya no podía seguir ocultando lo inevitable, debía decidir quién quería ser realmente, y esa elección podría cambiarlo todo para siempre. La sala estaba en silencio, el murmullo de la conversación se había apagado. Todos los ojos estaban fijos en mí, como si esperaran que una palabra, un gesto, pudiera deshacer el nudo que se había formado en el aire. La verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo se sentía como un peso sobre mis hombros. La reunión familiar, que debería haber sido un momento de alegría, se había convertido en el escenario de mi tormento interno. Mi esposo miraba con confusión y dolor, mientras mi hijastro mantenía la vista baja, como si la culpa lo consumiera. La revelación de nuestra relación secreta había estallado como un volcán en erupción, todos estaban afectados. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor que resonaba en mi mente. No puedo creerlo, murmuró alguien al fondo de la sala. Las palabras flotaron entre nosotros, cada una cargada de incredulidad y juicio. La presión aumentaba, y con cada segundo que pasaba, me sentía más expuesta. La familia comenzó a murmurar entre sí, los rostros reflejaban sorpresa y desilusión. Algunos no podían ocultar su decepción, otros parecían más preocupados por las repercusiones sociales que por el dolor que yo sentía. La atmósfera era densa y caldeada, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. ¿Por qué?, preguntó mi esposo finalmente, su voz quebrada resonando con un eco de traición. No sabía qué responderle, las palabras se me escapaban entre los dedos como arena fina. En ese momento crucial, cada decisión tomada en el pasado se proyectaba ante mí como una película interminable. El rostro de mi hijastro era un retrato de confusión y angustia. Habíamos cruzado líneas invisibles que nunca debieron ser cruzadas, sin embargo, aquello no era solo culpa suya ni mía. Era la consecuencia de años de desconexión emocional en mi matrimonio. La soledad me había llevado a buscar consuelo donde nunca debí buscarlo. Lo siento, fue lo único que logré articular al final, pero esas palabras parecieron vacías en comparación con el abismo que habíamos creado entre nosotros. La tensión aumentó cuando alguien sugirió separarnos para hablar con calma. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba del grupo hacia un rincón más apartado del salón. Necesitaba aire fresco para pensar, necesitaba encontrar una forma de lidiar con esta nueva realidad. Mientras caminaba hacia el balcón, sentí las miradas seguirme como sombras acechantes dispuestas a devorarme viva. Las luces del atardecer iluminaban la costa lejana, Valencia parecía tan hermosa y distante desde allí. Me apoyé contra la barandilla y respiré hondo, intentando calmar el caos dentro de mí. Las olas rompían suavemente contra la orilla y recordé los momentos felices pasados en esta misma ciudad, risas compartidas en la playa y paseos por el mercado central llenos de colores vibrantes y aromas tentadores. Todo eso ahora parecía una vida ajena a mí. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó una voz detrás de mí, era él, mi hijastro. Su presencia era un recordatorio constante del dilema moral al que nos enfrentábamos.
No lo sé, respondí honestamente mientras giraba para mirarlo a los ojos por primera vez desde que todo salió a la luz. Su mirada estaba llena de preguntas sin respuesta, reflejaba una mezcla de deseo y miedo. ¿Es posible seguir adelante después de esto?, continuó él con voz temblorosa. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba en las consecuencias inminentes, la ruptura familiar, las miradas reprobatorias del resto del clan familiar, todo eso pesaba sobre mí como una losa implacable. Si elegimos seguir juntos, será difícil, finalmente dije con sinceridad desgarradora. Él asintió lentamente, ambos sabíamos lo que significaba eso, renunciar a lo conocido por algo incierto pero apasionante. Pero también sabía que esa decisión podría llevarnos a perderlo todo, nuestra familia intacta o nuestro amor prohibido. Mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones, escuché voces acercándose desde dentro del salón. Se acercaban más personas para exigir respuestas o simplemente para presenciar nuestra caída desde las alturas del secreto compartido hasta las profundidades del escándalo familiar. No podemos quedarnos aquí, susurré casi inaudiblemente antes de volver a mirar hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a oscurecerse lentamente. El sonido del mar era cada vez más fuerte mientras nos preparábamos para enfrentar lo inevitable, ya no había vuelta atrás ni caminos alternativos disponibles sin consecuencias devastadoras. En ese instante comprendí que debía abrazar mi autenticidad sin importar cuánto doliera o cuántas vidas pudiera afectar en el proceso. Pero antes de poder formular cualquier plan o idea clara sobre cómo proceder, vi cómo dos figuras emergían desde dentro hacia el balcón. Eran familiares cercanos cuya llegada significaría más juicios e interrogantes difíciles para todos nosotros. El momento decisivo estaba aquí, cada segundo contaba mientras nos enfrentábamos al destino inminente y aterrador que nos esperaba.